Bueno, hemos llegado a un punto para explicar el tema de los materiales. Es un aspecto bastante complejo y extenso del mundo del 3D. Es toda una especialización dentro de este universo de conocimientos. Y por lo mismo no voy a hacer una explicación muy larga, solamente me voy a detener en los conceptos más esenciales y en la práctica vamos a ir profundizando. Bien, un material se constituye de las características de color, reflectividad, refractividad, luminosidad, rugosidad, relieve, metalicidad, etcétera. Es decir, una serie de características que hacen de cada objeto sea única y se nos presente de una dureza, de una flexibilidad, etcétera, ante nuestros ojos, que es lo que nosotros representamos en el 3D. Básicamente, como todo en el aspecto audiovisual, se trata de engañar el ojo. Estas características varían de acuerdo a la sustancia constitutiva del objeto. Por lo tanto, la madera tendrá sus propias características, la porcelana, la tela, el cobre, etcétera. En relación a la superficie de nuestro objeto tridimensional que hemos creado. Pero ante todo y lo más importante siempre es tener en cuenta es cómo reacciona ese material a la luz. En el mundo del 3D este aspecto de los materiales es todo un universo y depende de cómo cada programa permite trabajar sobre estas características. Hace unos años había una discrepancia muy grande entre cómo se manejaban los materiales en 3D Max, en Maya, en Cinema 4D, en Blender, en los principales programas. Cada uno había constituido una fórmula particular para llegar a mostrar de determinada manera los materiales. Sin embargo, en el último tiempo se han ido unificando criterios y valores para definir el comportamiento de la simulación física de los materiales. Hay materiales de tipo realista, hay materiales de tipo no realista. Entonces existen varios caminos para llegar a constituir un material. Los materiales proceduales, digamos que por un lado, emplean fórmulas matemáticas complejas que se aplican de manera más o menos uniforme en un modelo 3D. Por otro lado están los materiales de textura, o el texturizado que llamamos, en donde se usan los espacios bidimensionales de los mapas UVs extraídos a los modelos para reproducir mediante varias imágenes dispuestas en varios canales determinado resultado. Esto, aunque parezca en este momento un poco complejo, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Estas dos rutas normalmente se combinan, se yuxtaponen o se hibridan para generar más o menos realismo. Muy bien, y como lo que falta a nuestro medidor de presión en este momento básicamente son los materiales, vamos a adentrarnos de a poco en el mundo maravilloso del color, la textura, el relieve, etcétera, que son los materiales. En Cinema 4D tenemos generalmente en la vista estándar, en casi todas las vistas tenemos este panel y podemos crear desde acá con control N, dando clic acá o simplemente doble clic y se crea un material. Es que al crear el material se crea con un nombre y una serie de configuraciones, pero yo quiero que lo veamos un poco a profundidad. Voy a darle doble clic para que se me abra todo el panel y vamos viendo de qué se compone un material simple. Este material está compuesto por color. Vamos a poner, el primer material que vamos a hacer va a ser el de el cristal. Vamos a meter de una con un material de cristal. Entonces vamos a llamarlo, también es importante nombrar los materiales, si no después nos perdemos. ¿Qué color va a tener ese cristal? Pues fundamentalmente blanco. Podemos elegir cualquier color. Yo voy a usar el blanco. Ese es el color, ese es el canal del color. ¿Qué tanto brillo va a tener ese color? Pues acá le damos el brillo del color, que es diferente al brillo metalizado, al brillo de reflectivo que vaya a tener el material. Acá podemos cargar una textura, no vamos a usar texturas excepto la de la válvula, la de los números de medición. No vamos a tocar el canal de difusión, no va a tener ningún canal de difusión, no va a generar luz, es decir, no va a ser un canal de luminancia.
pero sí va a tener transparencia y reflectancia. No nos vamos a meter todavía con ninguno de los otros. En transparencia, dice que en transparencia me da al 100%. A ver, voy a bajar un momento acá y voy a aplicárselo al cristal. Entonces, simplemente lo que hago es, de varias formas, puedo clic y soltarlo sobre el cristal, o clic sostenido y metérselo al cristal. Entonces, fíjense que de aquí hacia allá en Cinema son las etiquetas. Esta etiqueta es la etiqueta de suavizado por defecto que tiene Cinema, que se llama Punk, que es tangencial, que tiene un ángulo límite. La etiqueta de la V, que eso lo veremos luego, y la etiqueta del material. Y puede tener una cantidad de etiquetas. Fíjense la cantidad de etiquetas que puede tener, que eso también lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos interesa la etiqueta de este material para ir viendo cómo se ve nuestro objeto. Pero como les decía en la explicación anterior, como nuestro objeto va a obedecer, básicamente nuestro objeto va a obedecer al comportamiento que tenga de la luz, vamos a organizar un pequeño escenario para que sepamos cómo se va viendo realmente. Voy a situarme en la cámara, puede ser cualquiera de estas. Voy a subir todos mis objetos que queden sobre el suelo, ahí más o menos. Vuelvo acá, con clic central del ratón. Y aquí viene una cosa fantástica que me gusta mucho de Cinema, y son todo lo que tenga que ver con environments, el paisaje, el escenario. Entonces, clic derecho y fíjense, clic sostenido y tenemos un suelo y un cielo físico, que son las dos cosas que en este momento vamos a usar. Voy a usar un suelo y voy a usar un cielo físico. Este suelo físico es bastante interesante. Bueno, antes que nada, el suelo es un suelo infinito que va hasta nuestra línea del horizonte. Se representa así chico, pero en realidad, si yo saco un render, va hasta el infinito. Entonces buscaremos ahora un color adecuado para este suelo, para mostrar nuestro producto de este medidor de presión. Pero sí me interesa que mi cielo físico, tenga algunas características. Por ejemplo, acá en básico, bueno, el nombre del suelo, si quiero que se vea el cielo, quiero que tenga atmósfera. Me gusta mucho que tenga atmósfera porque genera cierta nubosidad, cierta bruma natural sobre eso. Si quiero que tenga nubes volumétricas, niebla, arcoíris, etcétera, etcétera. Por ahora solamente atmósfera. Las coordenadas del cielo. Acá en tiempo y localización es bien interesante. Aquí el toma de nuestro reloj de la computadora toma el año y el mes, pero no toma la hora. Entonces fíjense que yo, al cambiar la hora, cambia la forma como se ven las sombras. Yo acá donde dice objetos, en option, puedo indicarle que me muestre o no me muestre las sombras. Yo le voy a decir que sí me las muestre, porque quiero ver las sombras. Es una muestra rápida de las sombras, por lo tanto no se alarmen, esto no es lo que se va a ver en el render. En el render se van a ver las sombras más o menos bien. Pero es para más o menos ver dónde está la dirección. Podemos desactivar. Bien. La hora voy a decir que sean las 2:13 de la tarde, más o menos ahí. Si yo le digo que me lo haga ahora, delato qué horas estoy haciendo este tutorial. No, mentiras. Simplemente le voy a decir, si le digo ahora, es de noche. Entonces no me sirve. Voy a decirle que sea 11, 12, 1, 2 y 3 minutos. Bien.
Esto de la ciudad es muy importante porque el Cinema trata de usar la georreferenciación satelital para indicar las ciudades más o menos. Yo me encuentro en Uruguay, me encuentro cercano a Montevideo, entonces voy a usar esa luz cercana a Montevideo a esa hora en esta época del año que estamos en otoño, entonces básicamente se va a ver en otoño, entonces básicamente se va a ver así. Eh, Fíjense que más o menos esta es la luz otoñal que hoy tuvimos en el cielo. Es una forma muy fácil y muy divertida también de trabajar con las luces en Cinema 4D. Estoy usando un cielo físico únicamente, pero podría usar luces, que eso lo veremos luego. Esto simplemente por trabajar un poco los materiales y saber cómo se van a ir comportando con lo que estoy haciendo. Bien, este cristal, este cristal, yo le dije que fuera, lo voy a llevar a 98% de brillo, es decir, de opacidad, y la refracción. No sé si ustedes en clases de física, en el colegio, en el liceo, en la universidad, si estudian algo relativo a ingenierías, etcétera, saben las normas de la refracción. Un material, una superficie tiene propiedades de reflexión, que es lo que deja ver de los objetos circundantes. La reflexión, como por ejemplo un objeto cromado, un espejo, etcétera. Y otro es la refracción, es cuánto le cuesta a la luz pasar a través de él, básicamente. Me pueden corregir si la explicación no es la correcta, pero para efectos de este cristal la refracción va a ser de 1.1. Aquí podemos ver una previsualización en este momento sin refracción y 1.1 hay una pequeña disociación, una pequeña alteración de cómo la luz atraviesa, que eso le da bastante realismo y se ve bastante bien. No vamos a tocar ninguno de los otros parámetros por ahora, simplemente dejar en 98 y en 1.01 la refracción. Y acá en reflectancia, que tiene que ver es cómo se refleja la luz, uno es cómo pasa a través del cristal, y acá en reflectancia es cómo se refleja la luz. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo haría yo para ir viendo de manera más exacta lo que estoy haciendo? En el apartado de render, si doy clic sostenido, puedo hacer que me saque efectivamente un render, pero yo quiero solamente renderizar una región para ir viendo cómo se ve. Entonces, acá donde dice render region, voy a marcar una región y él va a ir renderizando esa parte, y así yo puedo ir viendo cómo va quedando. El efecto especular, la transparencia ya la trabajamos, ¿cierto? Ya sabemos cómo se comporta esa transparencia, pero el especular es el brillo que por defecto tienen todos los materiales. Algo de brillo deben tener, algo de refracción. Puede ser muy mínimo, y fíjese cómo cambia la naturaleza de nuestro... Si es así es un cristal opaco, pero si le disminuyo este ángulo de reflexión, mi cristal se está viendo mucho mejor. Render región. Ahora también puedo hacer una región de render interactivo, es decir, que todo el tiempo se esté renderizando y que vaya conmutando los cambios. Entre más chico, pues menos uso de la potencia. Oh, moví algo que no era. Ya. Ahí voy a ir viendo los cambios. Fíjense que yo lo hago más ancho, se renderiza de nuevo. Puedo irme fijando también acá. Esto también lo puedo hacer muy chico, lo puedo hacer muy grande, o lo puedo sacar de ahí y ver del tamaño que quiera para ver cómo me está quedando realmente el material, ¿no? Eso ya ustedes verán cómo lo trabaja.
Entonces lo primero que moví fue este que es el width. Ahora el follow es la anchura o el decaimiento que tiene ese efecto. Esto se usa en otro tipo de materiales que es una separación interna. El estrés especular es qué tanto va a tener de brillo. Yo quiero que sea brillante, pero que se localice en unos puntos, así como se está viendo acá. Cosa que si yo giro mi objeto, a ver si logramos que se vea el brillo del cielo. Exacto. Que haya ese brillo constante ahí sobre el objeto. El estrés del boom, el color. Creo que ahí ya estamos con este material más que bien. Voy a quitar el render interactivo. Por ahora, nuestro cristal va funcionando. Veremos eh, cuándo lo tengamos bien sobre el proceso. A ver. La parte voy a apagar el cielo. Un segundo, voy a esconder el piso y voy a esconder el cristal. Vamos con la aguja. La aguja es un material metálico simple, casi sin brillo, entonces simplemente vamos a dar doble clic acá en material, vamos a ponerle metal negro. A ese metal negro le vamos a decir que tiene un color negro y que reflectancia no es muy reflectante, simplemente es como así, más o menos, no es más lo que tiene. Y ese sería el de la aguja. Entonces, ¿cómo es que lo aplicamos? Pues simplemente cuando lo vamos a aplicar sobre todo el objeto, simplemente lo arrastramos y lo hacemos ahí. Ahí se lo tiramos al objeto. Nos hicieron falta acá los tornillos, ¿no? Eso los podemos hacer ahora fácilmente. ¿Qué otra cosa lleva ese mismo color? El borde interno o uno de los bordes internos es de ese color. El resto vendría a ser metálico como este tipo de metal. Entonces vamos a crear un metal que simule el cobre. Entonces vamos a ponerle a este cobre. Voy a esconder el cristal, ya está escondido, la aguja también ya la tenemos, la voy a esconder. Y aquí quiero que nos fijemos que en Cinema nosotros podemos en un mismo objeto aplicar varios materiales. Bueno, primero creemos el material, cobre, que va a ser de un color particular. Vamos a ver si me sirve este truco. Y es tomar este color mismo de la pantalla. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Por ahí. Entonces este color de reflectancia va a ser así. No tan ancho, pero sí más alto. Pero resulta que nosotros acá tenemos un especular. Resulta que aquí en capas, imagínense que cada uno de estos canales tiene capas, para que se den cuenta de lo infinito que puede ser crear un material. Y más adelante veremos el trabajo con nodos. Cinema desde la versión R19 implementó el sistema de nodos como lo tiene Blender, como lo tiene Houdini, como lo tiene 3D Max. Y a muchos de nosotros nos costó trabajo aprender el trabajo de nodos, pero es fundamental y es de verdad muy potente. Por ahora seguimos trabajando con estas opciones. En realidad la única capa que hay es una capa especular, pero necesitamos una capa reflectiva porque es un metal. Entonces vamos a darle a agregar y vamos a usar esta capa de reflexión Legacy. Fíjense acá
cómo ahora nuestro material es totalmente reflectivo, pero no debe ser totalmente reflectivo. Entonces acá empezamos nosotros a mover los parámetros, ya no del especular, sino nos vamos a la capa 1, que es el reflectivo, y vamos a empezar a mover. Yo quiero que tenga primero el color. Pero el color lo tenía. Quiero usar este mismo color. ¿Cómo hago con el color? Pues simplemente me paro acá, le digo clic derecho, copiar, vuelvo a reflectivo, voy a la capa donde estaba, a este color, y le digo pegar. Entonces tengo este color. Pero resulta que este color todavía no me convence porque es demasiado reflectivo. Entonces acá puedo en Roughness aumentarle un poco. Y mire cómo empezamos a generar un poco empezamos a generar, voy a cerrar esta, empezamos a generar un poco a simular. Incluso podemos hacerlo un poco más así, eso. Bien. ¿Qué tanta reflectividad va a tener? ¿Qué tanta especularidad va a tener en este canal, en esta capa? ¿Qué tanto bump va a tener en la influencia? Es cuestión de jugar con estos valores, simplemente moviendo los deslizadores para crear un material. No es un material perfecto porque es simplemente representativo, pero creo que ya nos va a funcionar bastante bien. Bien, tenemos que aplicárselo a ciertos lugares del objeto, principalmente al exterior. Entonces vamos a seleccionar con UL, la selección en loops, y vamos a buscar que este shift y clic acá, y shift y clic acá, y acá shift y clic, lo mismo este y lo mismo este. Es decir, todo esto va a ese material, el material exterior del objeto. Entonces, ¿cómo hago para agregarle yo el material solamente a esta parte? Pues para eso he creado la selección y voy a arrastrar este material de cobre sobre la selección, y ahora me ha generado entonces, creo que está muy amarillo, ¿no? Ponerlo un poco así. Bien. Ha generado ya el color. Eso lo podemos ir ajustando luego. Me ha generado el color, pero además me ha generado este triangulito. Y esto me da la oportunidad de hablar de lo que significan las selecciones de polígonos. Esta es una selección de polígonos. Si yo doy doble clic, él recuerda la selección que yo hice. Esto también se puede hacer no solamente con materiales, sino se puede hacer en cualquier momento del proceso, y es muy útil tener una selección en este caso es de caras, ¿no? Son las caras las que hemos seleccionado. Y acá en la opción de selección, yo lo que puedo hacer con cualquier selección, por ejemplo, selecciono esto y le voy a dar seleccionar. Con esa selección puedo hacer una cantidad de cosas, pero en este caso me interesa hacer una selección. Entonces set selection, y me ha creado una selección, de tal manera que yo puedo pasar rápidamente de esta selección a esa selección nueva que creé. Bueno, y que voy a borrar porque es solo un ejemplo. Bien. Ahora necesitamos un material que es similar a este, pero es blanco. Entonces, si ya tengo una configuración más o menos que me sirve, ¿para qué voy a crear entonces un material desde cero? Simplemente voy a hacer control y arrastro en otro lugar, y me va a crear cobre 1, al que voy a llamar cromado. Este va a ser el material cromado, y lo que vamos a hacer es simplemente cambiar los valores de color
únicamente los valores de color. Ahí. No quiero que sea más blanco aún. Lo mismo acá. Y quiero que el roughness sea menos, que sea más, este sí va a ser mucho más reflectivo. Ahí. Entonces ya tengo un cromado. Claro que se puede mejorar, sí, pero para efectos de este ejercicio vamos a trabajarlo hasta ahí. Y ahora voy a hacer UL y voy a seleccionar este, Shift clic este, Shift clic este, que es toda la parte donde debe ir ese color. Shift clic, hasta ahí. Sí, hasta ahí va a ir. No, incluso puede ser este también. Exacto. Ese va a ser el borde que va a ir con el cromado. ¿O no? ¿Y qué tal si... Vale, control Z, control Z. Si le meto uno acá, una subdivisión ahí, Shift clic, hasta ahí va a ir el color cromado. Y agarro mi color cromado y lo arrastro. Y fíjense que ahora creo la etiqueta de color cobre, la etiqueta del color cromado con su selección de polígonos correspondiente. Fíjense. Está la selección de esta, está la selección de esta. Y ya tenemos el cromado. Bien. Y resulta que yo me di cuenta que este tiene también un bordecito negro. Y voy a usar el mismo negro de la aguja para esa parte. Entonces voy a seleccionar acá. Shift clic. Shift clic. Como no sé cómo se ve el interior, que perfectamente podría ser negro, pero en realidad va a ser muy blanco. Creo que ese bordecito va a ser así. Entonces voy a usar este mismo material, lo voy a reciclar y lo voy a usar ahí. Y entonces ahora, fíjense cómo se va colocando la otra. Bien, ¿qué sucede? Que ahora también necesito un color como este cromado, que ya es blanco, pero sin tanto brillo. Entonces, clic, control, clic afuera para duplicarlo. Este se va a llamar blanco cerámica. Y lo que voy a hacer es quitarle en las capas. Voy a quitarle la capa de arriba, que es la que le da exacto, le daba ese color. Volvamos. Yo podría simplemente apagarla, pero se la voy a eliminar con suprimir. Y acá voy a hacer creo que hay. ¿Y esa capa dónde va a ir? Pues va a ir acá y acá. Toda esta parte interna va a ser de ese color y lo mismo. Y lo arrastro ahí. Muy bien. Ahora voy a seleccionar. Ahora voy a seleccionar todos los que se corresponden a esta parte central, porque esos van del mismo color del cobre que va en la parte de afuera. Entonces, Shift clic, Shift clic, Shift y clic. Y vamos seleccionando todos estos. Si se equivocan, recuerden que control Z o acá con el de regresar. Fíjense que ahí regresa. Shift clic. Yo le hice acá un decorado innecesario, pero era parte del ejercicio del modelado, así que no me arrepiento. No lo va a cambiar. Lo siento mucho. Va a quedar así.
No, este no. Este. Esta puntita se la va a hacer de otro color. Y lo que va a hacer es arrastrar este cobre. Ahí. Bien. Fíjense cómo se va creando la cadena de los materiales. Y ahora nosotros vamos a usar. Voy a usar. Este y este y este. Como no quiero tardarme mucho seleccionando todo eso, voy a hacer la selección esta que me gusta tanto, sin esto seleccionado, por defecto viene así, sin esto seleccionado, Shift, clic, arrastro un cuadro y he seleccionado todos, de una forma muy rápida, y voy a ponerlo negro. Esto no está en el diseño original, pero era parte del modelado y quiero que se mantenga algo así. Bien, creo que hemos terminado con esta parte.